tu presencia venga a este lugar, Señor. Que tu presencia llene este lugar, Señor. Que tu presencia llene el hogar de cada uno de mis hermanos, Padre. Amada iglesia del Señor, dispón tu tiempo, dispón tu corazón para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar en este lugar, en este día, Padre. Gracias porque es por tu voluntad, Señor, que nosotros estamos aquí reunidos, aún a la distancia, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque en cada instante tú nos demuestras tu amor. Desde que abrimos los ojos, Señor, tú nos regalas un nuevo día y nos manifiestas todas tus obras, Padre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Que mis hijos, los hijos de mis hijos, puedan, Señor, adorar tu nombre, Padre. A ti te entregamos, Padre, todo este tiempo, Señor. Oh, sí, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, y al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, alabanza y poder. Oh, sí, Señor, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, Padre. Te queremos pedir a ti perdón, Señor, si es que en algo te hemos fallado, Padre. Te queremos pedir a ti perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestras debilidades, Señor. A ti te entregamos este tiempo. Queremos que tú obres en mi vida, en la vida de cada uno de los hermanos de la IB Ventanilla, Señor. En la vida de cada uno de sus familiares, Padre. Sana al que esté enfermo, Señor. Levanta al caído, Padre. Dale fuerzas al debilitado, Señor. Dale fuerzas, Señor. Vamos a declararlo, iglesia. ¿Qué tal si levantas tus manos?
y le dices: sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Vamos, dile, iglesia, con tus manos levantadas: sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, sí, Señor, por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alábale, alabanza y por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Gloria sea al Rey. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Alábale. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración, Señor. Aunque no estemos unidos como iglesia, Señor, tú nos unes en un mismo espíritu. Y por eso es que te alabamos y por eso es que te adoramos. Porque mejor es un día en la casa del Señor, amados hermanos. Así que vamos a declararlo. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa y declara: mejor es un día en la presencia del Señor. Prefiero un rincón en la casa
presencia, Padre. Alábale con fuertes palmas desde tu hogar. Alábale con gritos de júbilo. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder alabarle, de poder alegrarnos en su presencia, como su pueblo, como esta iglesia preciosa que Dios levanta. ¿Y qué tal si ahora, con ese mismo corazón de gratitud a Dios, podamos también disponer nuestro corazón para su palabra? ¿Y qué tal si antes de ello juntos podamos orar, pedirle que sea nuestro Señor quien nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría de su palabra? Así que, amados hermanos, ¿qué tal si oramos juntos? Amado Padre, queremos agradecerte por el privilegio y la oportunidad que tenemos como pueblo tuyo de alabarte, de bendecir tu nombre, de agradecerte por todo el bien que haces en nuestra vida. Amado Dios, no queremos olvidar, siempre queremos tener presente que no falta un pan en nuestra mesa cada día. Tus cuidados siempre han estado, Señor, permanentemente en nuestras vidas. Por eso, en medio de tiempos difíciles, críticos, vemos tu gracia, tu amor y tu poder obrando en nuestras vidas. Amado Dios, solo podemos estar agradecidos contigo, Padre. Y en esta hora, amado Dios, permítenos también disponer nuestro corazón, Señor, para tu palabra. Háblanos, Padre, ministranos, Señor. Seas tú, Padre Santo, obrando en nuestras vidas, produciendo en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Gracias, Padre eterno, sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrándonos. Uses también mi vida como instrumento de tu mano, Padre. Juntos como iglesia seamos edificados por tu palabra y por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con el Evangelio de Juan. Hoy nos toca ya la semana 15. Vamos a ver el tema de Jesús da vista al ciego. La ceguera física es una discapacidad bastante compleja, difícil, porque la persona que está en esta situación sabemos que solamente puede conocer el mundo que lo rodea por lo que escucha, por lo que toca, por lo que siente, por lo que huele y por todo lo que puedan comunicarle los que lo rodean. Realmente es una situación bastante compleja, difícil, porque no puede ver la grandeza de la creación, solo podría escuchar. Y cuánto anhelo habrá en su corazón de poder contemplar las maravillas que cualquiera le pueda describir, ¿no? Llámese color, llámese la belleza de una mariposa, la hermosura del mar, o de la naturaleza tan preciosa, las flores, los colores, etc. Simplemente escucha y me imagino que asimismo conceptúa las cosas a su manera, porque nunca lo ha visto, nada de lo que uno lo pueda describir. Y no hay manera de describir aquello que no lo puede ver. La vista es tan importante en la vida de un ser humano. Y así también la ceguera espiritual es algo parecido. Es vivir en esa oscuridad, en esa tiniebla respecto al conocimiento de Dios, respecto a la esencia que tenemos de nuestro Señor, porque Dios al crearnos nos hizo a su imagen y semejanza, de tal forma que podamos siempre depender de Él, porque nuestra vida está completamente ligada a Dios. Dice Jesús nos da la vida y en Él tenemos vida. Nuestra vida está totalmente en Él. Pero la ceguera espiritual no nos permite conocer esa realidad, ese ámbito espiritual que gobierna nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal como dice 2 Corintios 4:4, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás ha cegado la mente, el entendimiento del ser humano, de aquellos que no creen, ¿no? ¿Para qué? Para que no se le resplandezca la gloriosa majestad de nuestro Señor. Pero gracias a Dios que Cristo vino a quebrar esa ceguera, vino a darnos luz, a mostrarnos la verdad, a mostrarnos
nuestra ceguera y hacernos entender que esa es una vida de engaño, una vida vacía, una vida inútil. Por eso en Lucas 4, 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. A dar vista a los ciegos, a poder abrir nuestro entendimiento, nuestra claridad en el ámbito espiritual y físico. Con esto vayamos al principio. Jesús vino al mundo para dar vista al ciego en lo físico y espiritual. Es luz de vida a todo el que cree y condenación al que lo rechaza. Sabemos que nuestro Señor vino, no dice a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero sin embargo, a todos aquellos que lo rechazan, a pesar de todas las evidencias, a pesar de todo el sufrimiento que nuestro Señor tuvo que enfrentar, tuvo que entregar su propia vida, derramar su sangre preciosa hasta la última gota, dice en la cruz, ser molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y el castigo para nuestra paz, dice, fue sobre él. Pero sin embargo, rechazar esa verdad, rechazar ese sacrificio de nuestro Señor, solamente trae pues condenación y juicio, como dice Juan 3, 18 al 19. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Qué terrible, amados hermanos, rechazar a Dios, rechazar a nuestro Señor. Dice, Él vino como luz a este mundo, a traernos claridad, a mostrarnos la verdad y básicamente a darnos esa vida verdadera con Dios, porque Él nos reconcilió con Dios. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero nuestro Señor alcanzó nuestras vidas por la obra preciosa que Él hizo en la cruz. Y rechazar eso, negar eso, realmente ya no hay otra manera de alcanzar esas vidas. Simplemente hay una condena, hay un juicio eterno. Con ello vayamos a nuestro siguiente punto en este Evangelio de Juan. Vamos a ver hoy el capítulo 9. Dice, al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Nuestro Señor siempre está observando, está teniendo cuidado de las necesidades que vive el ser humano. Dice, sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús le contestó, ni por su propio pecado, ni por el pecado de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer, es decir, para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Dios es soberano sobre todo suceso, sobre todo acontecimiento. Nada sucede en este mundo pasando por alto en el Señor. Dios tiene control de todo, todo cuanto acontece está bajo su mano. Y esta situación también. El mundo está lleno de necesidades que solo Dios puede suplir, como en la historia de este ciego sin esperanza, en quien nuestro Señor va a hacer un milagro, hace un milagro en su vida, como vamos a ver más adelante. Ahora, los discípulos, por su creencia cultural, atribuyen todo sufrimiento a algún pecado y se enfocan en la causa y no en el propósito. Es como esa tendencia de todo ser humano, ¿no? De mirar siempre el porqué, de enfocarnos más en las causas antes que en lo que realmente debemos mirar. Propósito. Dios está enfocado en un propósito. Cada situación que Él permite es con un propósito específico. Nada hace el Señor por casualidad. Todo está enfrascado en algo que sea para nuestro bien. Por eso la palabra claramente dice que Dios prepara todas las cosas para nuestro bien, para el bien de los que lo aman y conforme a su propósito son llamados.
Y también dice que los pensamientos de Dios siempre son para bien hacia nosotros, son siempre de bien, sino que nosotros nos enfocamos en el problema, en las causas, queremos indagar la raíz de las cosas, pero no nos enfocamos en el propósito que Dios quiere alcanzar en cada situación que Él permite. ¿Por qué también los discípulos se enfocan, ¿no?, en esta cuestión del pecado? Porque bíblicamente está establecido, ¿no?, que la consecuencia de la desobediencia siempre acarrea, ¿no?, dificultad, enfermedad, todo tipo de males. Por ejemplo, en Éxodo 15:26, la palabra dice, les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor el que los sana a ustedes. Como vemos, las dificultades que enfrentó Egipto era consecuencia, ¿no?, del juicio divino, producto de sus males, producto de sus maldades. También, por ejemplo, en 2 Crónicas 21, 3 al 15 dice, ha sido el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén fueran infieles al Señor, como lo fue la familia de Ahab. Además, has matado a tus hermanos, que eran mejores que tú. Por eso el Señor va a hacer caer sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todas tus posesiones una gran calamidad. Y sobre ti hará caer muchas enfermedades. Te pondrás enfermo del estómago con una enfermedad crónica hasta que se te salgan los intestinos. Qué terrible castigo producto de su maldad, producto de su pecado. Porque este rey, ¿qué había hecho? Cuando se entronó, cuando se afirmó en el poder, mató a todos sus hermanos para que no usurparan el poder. Como vemos, la maldad había calado tanto en este rey de Israel que vino también como consecuencia muchos males. Y así hay muchos textos bíblicos que nos muestran que hay muchos males que el hombre padece producto de su pecado. Por ello los discípulos se enfocan, ¿no?, en esta parte, en este aspecto en el ciego. ¿Por qué él tenía esta discapacidad? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Sinceramente uno puede decir, no, pero si, ¿cómo es que nace ya, ¿no?, por su propio pecado? ¿Es que pecó ahí en el vientre de su madre? Bueno, también se enfocan bíblicamente. Por ejemplo, cuando Isaac y Esaú estaban en el vientre de su madre, dice, había un gran conflicto entre ellos. Habría una pugna, una lucha. Entonces todo eso también hace entender que había ya desde el vientre una pugna, un pecado profundamente arraigado, ¿no?, de poder, de codicia, de ambición, de querer prevalecer, etc. Pero sigamos avanzando. Nuestro Señor les aclara que esa ceguera es para la gloria de Dios y para entender su soberanía, su majestad y su poder. Los diseños de Dios, nosotros tenemos que mirarlo a la luz de su palabra. Hay muchas cosas que suceden en nuestro mundo, nos suceden a nosotros, suceden en las cosas que atravesamos, que no lo vamos a entender. Pero a la luz de su palabra podemos confiar en que Dios sabe lo que hace, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si estamos padeciendo producto de nuestras propias maldades, bueno, amados hermanos, ya pues simplemente tenemos que soportar, ¿no?, lo que Dios permite en nuestra vida como consecuencia de nuestras propias maldades. Pero sigamos avanzando. En nuestro mundo caído, la buena conducta no siempre se premia, o la mala conducta no siempre se castiga. De tal manera que el inocente pasa por muchos sufrimientos, como lo dice la palabra. Por ejemplo, en Salmo 34:19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Como vemos, es parte de la vida, el sufrimiento. No es algo que solamente una consecuencia, ¿no?, de lo que hemos hecho, de lo que nuestros padres han hecho, etc. No, es parte de la vida el sufrimiento. Es algo que Dios permite, ¿no?,
de tal forma que nosotros podamos entender y conocer a nuestro Señor. Veamos otro texto. Por ejemplo, en Jueces 3, 1 al 2, mire lo que dice la palabra. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra de Canaán, dice, que ha sido conquistada por el pueblo de Israel, es la tierra prometida, dice, dejó a ciertas naciones para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Como vemos, nuestro Señor todo tiene calculado, todo tiene preparado. Los sufrimientos son la escuela de la vida que Dios dispone para nosotros. Es decir, cuanto más enfrentamos dificultades, cuanto más nos capacitamos en diferentes pruebas, nos hacemos más fuertes, ¿no? Físicamente, espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, etc. Dios permite las dificultades con ese propósito de hacernos fuertes y que podamos básicamente aprender a confiar en nuestro Señor. Dice, Israel fue afligido por 40 años en el desierto para que aprendiera a confiar en Dios, para que aprendiera a obedecer a Dios, a temer a Dios, a cumplir con total, digamos, sin quejas, sin murmuración, así como en el ejército, ¿no? Dice, las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Así el pueblo de Israel tenía que aprender a obedecer a Dios. ¿Cuánto más, pues, amados hermanos, si en este mundo se aprende a obedecer así, por el rigor, por el castigo, se aprende a obedecer de forma inmediata? ¿Cuánto más a nuestro Señor, que siempre tiene buen corazón, nos ama, quiere lo mejor para nosotros? ¿Cómo no obedecer a nuestro Padre, que está lleno en amor hacia nuestras vidas? Ahora, si Dios quitara el sufrimiento cada vez que pidiéramos, lo seguiríamos por comodidad y por conveniencia, y no por amor o devoción. Sería prácticamente ¿cómo les decimos? Una ventaja grande, ¿no?, para todo cristiano que siempre en cada situación que atraviesa simplemente se postra, ora al Señor y los problemas se solucionaron ahí en forma automática. Todo el mundo sería cristiano, amados hermanos. Todo el mundo buscaría esa forma de vida porque el hombre siempre está tendiendo, ¿no?, a lo fácil, a lo placentero, a lo cómodo, a lo que le conviene, etc. Entonces sería un Dios, pues, como una dispensadora, ¿no? Tú metes la monedita y plum, sale el producto que tú quieres. Así sería ya nuestro Señor. Es algo inconcebible, ¿no? Ahora, en la prueba debemos pedir a Dios fuerzas para soportar, claridad para entender sus propósitos y humildad para honrarle. O sea, para pasar la prueba sin salir desaprobados, sino aprobados por nuestro Señor. Mire el texto que dice Romanos 5, 3 al 4, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, es decir, firmeza y perseverancia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter para ser aprobados. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Como vemos, el sufrimiento nos ayuda en gran manera, ¿no?, a poder crecer espiritualmente en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia, en el temor a Dios, en nuestra humildad, en quebrar de nosotros orgullo, soberbia, etc., para poder agradar a nuestro Señor. Otro texto, Romanos 8, 18 dice: en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es decir, en el tiempo en el tiempo en que disfrutemos de la gloriosa ese reino eterno que tenemos en el Señor, diremos, pues, valió la pena todo cuanto hayamos pasado en este mundo, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras luchas, toda la dificultad. Diremos, Señor, gracias, tú lo has hecho.
Por eso el salmista dijo, no, bueno me ha sido haber sido quebrantado para aprender a obedecer tu palabra. Qué tremendo es, amados hermanos. Pero avancemos. En los versículos 4 y 5 de este capítulo 9 dice, mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Nuestro Señor estaba enfocado en todo momento en cumplir su ministerio, hacer la voluntad del Padre, como en esta sanidad que ahora vamos a ver, dando vista al que vive en oscuridad, porque Él es la luz. Nuestro Señor está enfocado siempre en hacer la voluntad del Padre. Él nos vino a mostrar eso, que estuvo en el mundo y nada hizo por su propia cuenta. Siempre, aún sus palabras y todos sus hechos estaban dentro de la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme al plan, al diseño divino. Dios es perfecto en todo lo que hace. Todos sus diseños son perfectos. Cuando en la Biblia encontramos, por ejemplo, acerca de Jesús, vemos, por ejemplo, 1000 años antes, ya David había visto la escena en la cruz donde la gente ahí, ¿no? Los soldados se echan dados, ¿no? Echan suertes, perdón, para poder poseer, ¿no? su manto. Echaron suerte sobre mi vestido, dice la palabra. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está en el Salmo 22, 1000 años antes, ya predicho perfectamente. Y sabemos que todo cuanto habló de nuestro Señor se cumplió al pie de la letra. Cabalito. También como dice Isaías en el capítulo 53, ¿no? Exactamente los sufrimientos del siervo. Con ello entendemos que los planes y diseños de Dios son perfectos. No hay nada casual. Todo está ya perfectamente sincronizado por la mano preciosa de nuestro Señor. Amados hermanos, esto nos debe llevar siempre a depender completamente de Dios, a buscar obedecer a nuestro Señor, porque sus planes son perfectos para nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos pues creernos superiores a Dios, haciendo prevalecer nuestra voluntad, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Queremos nosotros, ponernos al control de nuestros tiempos, de nuestra vida, de todo. Y a Dios le ponemos a un lado, haciendo ver pues que nosotros somos más sabios que Dios. Amados hermanos, grave error cometemos. Por eso es que no podemos ver la grandeza de nuestro Señor en nuestra vida. La Biblia claramente nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Nosotros hacemos al revés, buscamos primero las añadiduras y después, si nos sobra tiempo, nos empeñamos en buscar el reino de Dios y su justicia. Vivimos al revés, amados hermanos. Necesitamos ya cambiar. Necesitamos realmente enfocarnos en la verdad eterna, conocer a nuestro Señor y caminar conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a su voluntad. Sigamos avanzando. Si miramos a Jesús, debemos seguir su ejemplo y aprovechar mejor nuestro tiempo de vida, sirviendo al Señor con diligencia. Nuestro Señor estaba enfocado en cumplir la voluntad de Dios. Nosotros, ¿en qué nos enfocamos? Somos seguidores de Cristo. Nosotros nos llamamos cristianos. Somos discípulos de nuestro Señor. ¿Realmente somos discípulos, amados hermanos? Entonces debemos enfocarnos en la voluntad de nuestro Señor. 1 Pedro 4, 1 al 2 dice, por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Como vemos, cuán importante es entender que si nosotros nos hemos ligado a nuestro Señor, hemos muerto, dice, a nuestro pasado, a nuestra vieja manera de ser, para adoptar una nueva vida en Cristo nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, como el capitán de nuestra vida, a quien nosotros debemos obedecer, debemos mirar, debemos cumplir
su propósito y voluntad para nuestra vida. Porque Cristo, amados hermanos, para alcanzarnos, no escatimó ni su vida mismo. Entregó su propia vida, ¿para qué? Para regalarnos una nueva vida. Con ello vamos a ver esta sanidad maravillosa que nuestro Señor hace en este ciego de nacimiento. En el versículo 6 y 7 dice: después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se la untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Qué tremendo es esta escena, qué grandioso es esta parte que encontramos en la palabra. ¿Qué hizo nuestro Señor? Abrió los ojos a este ciego. Al fin pudo contemplar la hermosura de la creación, pudo contemplar todo cuanto solamente de oídas había escuchado. Me imagino que cuánto habrá anhelado contemplar el rostro de sus padres, de su familia, conocerse a sí mismo, mirar todo cuanto le habrían descrito, ¿no? Sus familias, la gente que vivía con él. Antes solamente lo olía, lo tocaba, escuchaba, etc. Pero ahora podía ver. Y pudo ver a nuestro Señor. Pudo ver al que lo sanó. Él supo quién lo había sanado. Él había desarrollado tanto sus sentidos olfativos, su sentido auditivo, ¿no? De tal forma que habrá escuchado, ¿no? Cuando el Señor escupió. Él para nada le dijo: ¿quieres ser sano? O para nada este ciego dijo: Señor, sáname. Simplemente escuchó todo lo que sucedió, porque el Señor realmente, después que les habló esto a sus discípulos, Él escupió, hizo un lodo e hizo un barro y se lo untó en los ojos. Y después le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Cuando él volvió, dice, regresó viendo. Oh, maravilla, grandioso milagro que nuestro Señor hizo en este ciego. Este hecho, que es extraordinario, me imagino que valoró tanto este ciego, ¿no? Habrá dicho: realmente lo que me ha sucedido es tan grandioso, porque inmediatamente se levanta la oposición, ¿no? En su contra. Pero él habrá dicho: uy, con tanta felicidad, vale la pena todo cuanto me pueda pasar. ¿Qué me importa, no? Que me insulten, que me critiquen, que hagan todo lo que quieran conmigo. Soy feliz porque ahora puedo ver. Además, alguien que experimenta este extraordinario milagro en su vida habrá dicho, ¿no? Mi pasado lo considero, digamos, como algo que ya pasó, pero algo valioso que me permitió valorar en total sentido de la palabra lo que ahora él vivía. Podía ver, podía contemplar la preciosa creación que nuestro Señor hizo. Podía valorarlo mucho mejor que cualquiera, ¿no? Porque él había anhelado ese momento. Era parte de su sueño tal vez, o tal vez no tenía ninguna esperanza porque no había ninguna posibilidad en él de que un día podía ver. No había posibilidad porque él había nacido ciego. No se había vuelto ciego producto, ¿no? Que como sucede muchas veces, producto de una enfermedad. Muchas veces se va perdiendo la visión hasta que uno se pueda quedar ciego. No le había pasado nada de eso. O de un accidente. Él había nacido completamente ciego, incapacitado para poder ver. Por ello cobra relevancia este milagro precioso que hace nuestro Señor. Ahora, así como este ciego, nuestro Señor Jesús nos dio vista espiritual. Quitó la oscuridad para ver su majestad y su grandeza. Si al conocer a nuestro Señor Jesucristo entendemos el verdadero sentido de la vida y nos encaminamos a las cosas valiosas que trascienden a la eternidad, es porque nuestro Señor abrió nuestros ojos espirituales. Sin Cristo nuestra vida es vana, vacía, inútil. Caminamos por sendas que este mundo establece que son de engaño, que son de codicia, que son de avaricia, que al final pues terminan ¿dónde? En el infierno.
Nuestro Señor es una obra tan preciosa también en cada uno de nosotros. Antes vivíamos en la oscuridad, en tinieblas, presos del maligno, pero nuestro Señor abrió nuestros ojos, nos dio claridad, nos mostró la verdad y se nos libertó, porque Jesús es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Él nosotros podemos ver las maravillas que Dios hace con nosotros. Tal vez solamente lo podemos contemplar, dice, como por un espejo, así, un reflejo tenue, un reflejo no tan preciso, no tan no claro. Pero el día que nosotros podamos estar en su presencia, veremos la grandeza de nuestro Señor. En Apocalipsis 3:18, mira lo que dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Acá nos presenta 4 cosas muy importantes, ¿no? Dice, nosotros debemos comprar oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que más vale? El oro siempre es el metal tan precioso, ¿no? Que no siempre está brillando. Es algo que no se deteriora, dura bastante, ¿no? ¿Qué es lo que dura por la eternidad? Las cosas que realmente hacemos en obediencia a Dios. Porque todo lo demás, amados hermanos, es simplemente hojarasca, es simplemente madera que cuando el fuego lo prueba, se deshace, queda en nada. Todo cuanto hayamos hecho de esa manera no sirvió para nada. Por eso nos dice claramente, ¿no?, que compremos oro refinado en fuego. Es decir, las cosas que hacemos, tal vez sea sufrimiento, sea dolor, sea todo tipo de males que podamos atravesar por nuestro Señor, por servir a nuestro Señor, por obedecer a nuestro Dios. Eso es oro valioso, probado en fuego. Dice que seamos ricos en tesoros en el cielo, no en las cosas de este mundo. Que tengamos vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Solo Jesús nos cubre, nos justifica, nos viste con vestidura blanca, porque sin Él nuestra vestidura es manchada, totalmente está cubierta de lodo, de mugre, de podredumbre. Pero Dios nos viste con vestiduras blancas, producto de nuestra fe en nuestro Señor, producto de que Él pagó por nuestro pecado. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que nos da libertad? Para que veas. ¿Qué es lo que abre nuestros ojos? La obra preciosa que nuestro Señor hizo en la cruz. Derramó hasta la última gota. Es el colirio, ¿no?, que nos abre los ojos, producto de lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto sucede cuando creemos, cuando aceptamos, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Ahora, la fe en Cristo nos traslada de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de una vida vacía a una vida plena y abundante, del infierno a la gloria eterna. Qué tremendo es la obra que Dios hace en nuestra vida, en el momento mismo que creemos en Él. Por ello, Juan 5:24 dice, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo es esta parte de la preciosa palabra de nuestro Señor. Sigamos avanzando. En los versículos 8 al 12, mira lo que dice. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo
me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y les dijo, no lo sé. Ay, sinceramente, había un asombro, ¿no?, en estas personas que lo conocían, porque era un mendigo que siempre estaría en el mismo lugar, ¿no? Imagino que era el único lugar que él conocía, fuera del templo, donde siempre estaba pidiendo una caridad para sobrevivir, producto de su incapacidad, de su discapacidad, perdón. Ahora, como ahora podía ver este ciego, y realmente ellos estaban asombrados, y unos que no lo podían creer, otros que decían, se le parece, pero él mismo dijo, yo soy. Ahora, amados hermanos, nuestra nueva vida en Cristo también debería impresionar, debería mostrar a la gente un cambio, debería ellos darse cuenta fácilmente, ¿es Él o no es Él? Pero ¿cómo que ahora es así? Deben ver esos cambios en nuestra vida. Porque también dicen, en Cristo somos nueva criatura. Somos totalmente una nueva creación, una nueva edificación, una nueva obra que Dios está haciendo en nosotros, que debe resaltar en todos aquellos que nos conocen, así como conocían a este ciego. Ahora, los milagros de nuestro Señor despertaban, ¿no?, reacciones diferentes. En unos había envidia, en otros había incredulidad, en otros había prejuicios, había indiferencia, pero también había fe. Porque no todos, pues, no son rebeldes, no todos desechan lo que Dios quiere hacer. Muchos reaccionan de la manera adecuada, la que Dios espera, ¿no?, que todos podemos reaccionar. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos críticos, mucha gente se ha desanimado, amados hermanos. Mucha gente ya no lee la palabra, ya no ora, ya no está atento, ¿no?, ya no está en esa fidelidad que decían o que tenían, ¿no?, en el tiempo que nos congregamos presencialmente. ¿Qué ha pasado? Ha de saber, ¿no? ¿Quién ha de saber? Hay desánimo en sus corazones producto de su falta de apego al Señor. Realmente las circunstancias nunca deben apartarnos de Dios, al contrario, deben afirmar nuestra fe. Los tiempos críticos, ¿para qué son? Para buscar más a nuestro Señor, para clamarle a Él y ver las maravillas que Dios hace. Gloria a Dios por aquellos que están perseverando, están firmes en el Señor. Gloria sea nuestro Dios, porque han decidido serle fiel a nuestro Señor. Sigamos avanzando. Los fariseos se indignaron por el milagro que había hecho Jesús, porque había sido día de reposo, y por su religiosidad condenó la obra de amor de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 13 al 14. Dice, el día en que Jesús hizo lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Por eso se levantó la crítica, el juicio. Ahí era una comunidad bastante religiosa, muy legalista. Realmente ellos no les importaba el bien que podía hacer nuestro Señor. Simplemente estaban mirando si cumplía el sábado, si no hacía labor ese día, si estaba en el templo simplemente. Realmente, amados hermanos, qué triste es no conocer verdaderamente la palabra. No es que el sábado sea un día para estar ahí, digamos, observando todos los errores, todas las fallas, que sea un día perfecto, no. Siempre Dios ha establecido cada cosa para que prevalezca el bien, para que prevalezca el amor, para que prevalezca la paz, nunca el juicio. Además, el único que juzga es Dios, no el hombre. Pero a nuestro Señor mismo ellos lo juzgaron. Como vamos a ver más adelante, lo tildaron de pecador. Increíble, amados hermanos. Sigamos viendo. Dice, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver, y él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Le habían llevado a los fariseos, a los líderes judíos, para que ellos indaguen qué había pasado con este ciego, cómo es que ahora podía ver, si realmente era ciego o si era un engaño, ¿no? De hecho, ellos estaban buscando más bien que esto sea engaño para que la gente, no crea, pues, ¿no?
Luego dice, algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Estaban enfocados en el sábado, no, en el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas cosas, estas señales milagrosas, si es pecador? De manera que hubo división entre ellos. Unos decían, es pecador, otros decían, no, pues, no es imposible que haga estas obras milagrosas si no tiene el poder o la unción de Dios. Es imposible. Y volvieron a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó, yo digo que es un profeta. Primero él había manifestado que era Jesús el que hizo eso. Ahora, pensando un poquito más, debe ser un profeta. O sea, uno que tiene un contacto especial con Dios. Aquel que está en esa comunión con Dios. Porque si no, ¿cómo le ha dado vista, no? Estos líderes condenan al Señor por quebrantar el sábado. Mas el que fue sanado, que declara que es un profeta. O sea, el que mejor estaba discerniendo esa situación era el ciego que había sido sanado. Y no estos líderes judíos que eran conocedores de la palabra, que eran aquellos que realmente eran los que señalaban el camino a su pueblo. Eran líderes religiosos. Ahora, llaman ellos, al ver esta situación, llaman a sus padres, porque realmente era inconcebible lo que ellos estaban viendo. En toda forma querían buscar argumentos para anular ese milagro, para decir, no, esta es mentira, es un engaño, es una farsa. Llaman a sus padres para que ellos manifiesten que él nunca ha sido ciego. Pero los padres afirman que él es su hijo, que nació ciego, ahora ve y no saben cómo. Así que él es mayor de edad, así que pregúntenselo a él. Ellos no querían hacerse problemas. Realmente había un temor en sus vidas, producto de este mandato de estos líderes judíos que habían dicho cualquiera que creyera en Jesús, que se hiciera su seguidor, sería excomulgado, sería expulsado de la sinagoga. Y la sinagoga para ellos representaba su propia vida, era su parte de su cultura, era su esencia como pueblo de Dios. Ellos permanentemente se congregaban, ¿no? Cada sábado era lo esencial en su vida, y que lo excomulguen, realmente lo expulsen, sería pues lo más terrible que los pueda pasar. Por eso sus padres no quisieron hacerse problemas en ello y simplemente desconocieron todo, ni le dieron importancia a la sanidad de su hijo, algo extraordinario que había sucedido, ¿no?, en la vida de su hijo, producto del temor hacia estas autoridades. Ahora, nuevamente, ¿no?, le interrogan al hijo. Le dice que diga la verdad ahí en el nombre de Dios, delante de Dios. ¿Cómo recibió la sanidad de un pecador? Acá están tildando a nuestro Señor que es un pecador. Mas él concluye y dice, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Él realmente era valiente, era ¿qué más, no? Alguien que había recibido un milagro tan grandioso, ¿cómo podía callar? ¿Cómo podía decir mentiras? Él había experimentado el poder. Él había visto, ¿no?, a un milagro tan grandioso que nadie podía experimentar, porque era algo que solo Dios podía hacer. Ahora, ¿qué dicen los siguientes versículos? 26 para adelante. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó, ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. Qué terrible, amados hermanos. Ellos siempre habían esperado a su Mesías estaba ahí, y ahora cómo lo ningunean, ahora cómo desconocen, dicen de dónde habrá salido, a pesar de tantas evidencias, a pesar de todos los milagros que había hecho nuestro Señor. A estas alturas no solamente había sanado a los ciegos, había limpiado a los leprosos, no solamente habían caminado los cojos,
no solamente habían resucitado aún los muertos. Y tanta evidencia de nuestro Señor, realmente es inconcebible en ellos que cierren su corazón a querer juzgarlo, a querer tildarlo de pecador. Anteriormente habíamos visto, lo habían llamado que él es demonio, que tiene demonio, ¿no? O sea que estaba loco. Terrible, amados hermanos, terrible cómo la incredulidad, la dureza del corazón puede llevar a desconocer a nuestro Señor. Entonces, como vemos, vuelven a preguntarle que diga los detalles, pero este ciego que había sido sanado se enoja y declara que ya les dijo todo y simplemente les increpa y dice, ¿o acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Ellos inmediatamente dicen, no, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿No? Si fueran discípulos de Moisés, realmente hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Pero ellos simplemente estaban realmente, amados hermanos, en nada. Estaban apartados completamente de Dios. Mas este hombre que había sido sanado, dice, se extraña que no supieran nada de Jesús, a pesar que él le había dado la vista. Solo podía ser por la obra de la mano poderosa de Dios. Aún él se podía dar cuenta. Ellos que conocían tanto la palabra no se daban cuenta de este ámbito espiritual. Estos líderes judíos otra vez lo insultan como un pecador podía enseñarles, y al no lograr su cometido, ¿qué hicieron? Dice, lo expulsaron de la sinagoga. ¿Qué dice este pasaje? El hombre les contestó, qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir a nadie que diera vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Es decir, ellos se sintieron ofendidos de que él espiritualmente estuviera diciéndoles lo que la palabra dice. Nunca ha habido un hombre que diera vista si no viene de parte de Dios. Ellos desconocieron todo eso y aún este hombre ciego ahora podía mostrarles esa verdad. Qué terrible, amados hermanos. Realmente cuando uno se enfoca en lo que quiere ver, en lo que quiere entender, en lo que quiere hacer prevalecer. Como seres humanos estamos llamados a ser de una mente abierta, nunca cerrados. La verdad siempre ha de mostrarnos, ¿no?, aquellas cosas que Dios establece para nuestra vida. Pero si nos enfocamos nosotros solamente en lo que queremos ver y entender, vamos a, como estos fariseos, estos judíos, podemos sucumbir en el engaño. Y esto, ¿no? Debemos siempre recordar que dice nuestro corazón es engañoso y perverso. No podemos nosotros confiarnos en nosotros mismos. Mejor tomemos la palabra y confiemos en la palabra. Es como una vez estábamos haciendo un trabajo con el pastor y estábamos colocando ahí un soporte para hacer un entablado y aparentemente estaba recto, estaba derecho. Entonces yo le decía, pastor, ¿qué tal lo ve? ¿Está derecho o no? Porque yo lo veo bien, le decía. Entonces él me dijo, no, mejor pon el nivel. Yo dije, pero me parece que está derecho. Mejor pon el nivel. Puse el nivel, había una diferencia, hermano. Entonces, es como la palabra, ¿no? Nosotros podemos pensar que está bien, nuestros argumentos, nuestros criterios, nuestro humano razonamiento, pero a la luz de la palabra tenemos que realmente corroborarlo, si está bien o no está bien. La última palabra siempre tiene Dios. Ya para ir terminando, dice en el versículo 35 para adelante, Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esto de expulsarlo significa que lo habían excomulgado. Le habían nombrado hereje, lo habían nombrado que era un blasfemo, que estaba reconociendo
como instrumento de Dios a un pecador. O sea, estaba reconociendo a Jesús, que para ellos era un pecador, era un mentiroso, tenía espíritu de demonio. Entonces, por eso lo excomulgaron. Y qué triste, ¿no, amados hermanos? Toda su etapa de discapacidad estuvo fuera del templo, y ahora que podía ver, había sido abiertos sus ojos, tenía que también seguir fuera del templo. ¡Qué terrible! Y nosotros sabemos pues que para los judíos el templo representaba su vida misma. Luego dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Luego dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Como vemos, nuestro Señor claramente les muestra su condición, su realidad. Ellos no querían aceptar que eran ciegos, pero a la luz de la palabra estaban completamente ciegos espiritualmente, porque no podían reconocer al que es enviado del Señor. Y este hombre que es ciego de nacimiento, ahora podía ver. Él inmediatamente, cuando el Señor se revela a sí mismo, le dice, soy yo, el Hijo de Dios, él dice, al escuchar eso, se postra y lo adora a nuestro Señor. ¿Cuántos, cuando anunciamos la palabra, fácilmente la gente nos rechaza? Fácilmente rechaza la verdad y rechaza a nuestro Señor, no nos rechaza a nosotros. Nosotros solamente somos portadores, somos instrumentos, somos aquellos que llevan las buenas nuevas. Pero al que rechazan es a ese Jesús, a ese Cristo, a ese Salvador, que realmente puede abrirles los ojos, puede darles nueva vida. Qué triste y terrible es la realidad del ser humano, amados hermanos. Porque nuestro Señor vino a este mundo no para juzgar, sino para salvar. Pero el juicio es ineludible para todos los que no creen. Lamentablemente, el que no cree recibe el juicio de nuestro Señor. Terminemos con este pensamiento o con este principio. El conocimiento de la palabra sin obediencia produce solo religiosidad. Mas el conocimiento con fe y obediencia permite conocer a Dios y experimentar su poder. Qué tremendo es, amados hermanos. Como pueblo de Dios estamos llamados a conocer la palabra, pero a ponerle fe y por nuestra obediencia conocer a Dios y experimentar su poder, que es lo que tanto necesitamos. Cuánto más en estos tiempos críticos, difíciles. Dios puede hacer tantas cosas, amados hermanos. No está supeditado ni limitado a nuestra humana sabiduría o capacidad. Nosotros lo limitamos a Dios. Este ciego, a la luz de cualquiera o al criterio de cualquiera, es imposible de que sane. Pero ¿hay algo imposible para Dios? No limitemos el poder de Dios. Simplemente creamos. Cuando nosotros tengamos que enfrentar situaciones imprevisibles, creamos en nuestro Señor, que tenemos su ayuda, que tenemos su gracia y con Él podemos ver maravillas que Dios puede hacer. Muy bien, amados hermanos, ¿qué tal si terminamos dándole gracias a nuestro Señor? Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por tu Espíritu, amado Dios. Gracias, Padre, que tú has abierto nuestros ojos espirituales para poder contemplar tu grandeza y tu majestad, para ver la realidad, Señor, que nos toca enfrentar en medio de estos tiempos. Pero, Señor, en ellos solamente podemos ver que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú tienes el control de todo. Todo cuanto acontece, Padre Santo, es siempre bajo tu soberana voluntad. Nada se escapa de tu mano, amado Dios. Por ello, Padre Santo, gracias. Nos has llamado a ser un pueblo tuyo que pueda aprender a depender de tu mano, a confiar en ti. Gracias, amado Dios. En esta hora, Padre Santo, oramos también por tu iglesia, que tú seas, Señor, abriendo los ojos espirituales de tu pueblo,
Tú conoces el corazón de tus hijos, Padre, y si de alguna forma están cegados por los problemas, por las dificultades, Señor, tú seas, Señor, mostrándoles que tú eres soberano, que tú eres Dios todopoderoso, que para ti nada es imposible, Padre, y en ti tenemos, Señor, las respuestas a todas nuestras dificultades. Tú seas, Señor, fortaleciéndolos, dándoles fuerzas, dándoles sabiduría y gracia para enfrentar cada situación, cada dificultad, Padre. Amado Dios, y tú conoces también, Padre, el clamor de tu pueblo. Tú seas, Señor, concediendo conforme a tu gracia, sanidad, provisión, paz, libertad, Señor, a cada uno de tus hijos. Gracias, amado Dios. Te damos toda la gloria a ti, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Dios me los bendiga. Tengan una semana victoriosa, confiando en nuestro Señor. Y no dejemos de orar, que pronto estaremos ya anunciando nuestros cultos presenciales. Dios los bendiga, amados hermanos. Amada Iglesia del Señor, después de haber escuchado este hermoso mensaje que el Señor ha tenido para nosotros, vamos a terminar este tiempo alabando y gozándonos en su presencia, diciéndole: Padre, contigo todo es posible. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, porque contigo todo es posible, Señor. Vamos a declararlo, dilo. No viviré por lo que veo, oh sí, Señor. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a declararlo, que vivimos por Él. Dilo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, sí, Señor. Yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Creo en ti, nada es imposible. Yo creo en ti, sí, Señor. Yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, Cristo.
Creemos en tu palabra, Padre. Amén, iglesia del Señor. Una bendición estar con ustedes por este medio, hermanos. Pronto el Señor permitirá que estemos reunidos en su casa, danzando con júbilo y cantando a grandes voces. Dios les bendiga, amados hermanos.